particular porque el borde superior es más grueso y el inferior es más Ya. liviano. ¿Por qué? Primero se formaron, que recuerdan cuando les eso es embriología. Uy, cómo digo que no les digan eso en embriología. Primero se forman los nervios. Ya, lo primero que se forma, a las 2 semanas ya se está formando el cerebro. La madre ni se ha enterado que está embarazada y ya se está formando el cerebro. Una semana después, el corazón empezó a formarse. 3 semanas y la madre no se ha enterado, recién va a decir, ay, creo que se me está atrasando un poquito. ¿Ya? Pero ese bebé ya tiene corazón que está latiendo y ya tiene cerebro. Que no les digo que esté funcionando, porque tampoco se le ha hecho potencial evocado, pero puede que esté funcionando. ¿Ya? A las 3 semanas el corazón ya está funcionando. A las 4 semanas ya prácticamente todo el sistema nervioso está formado y todo el sistema de las redes arteriales y venosas también. El corazón todavía es un tubo largo, pero ya está bombeando y latiendo. Entonces se retuerce, se forma y sobre esa arteria, vena y nervio que ya están formados, se van a formar los músculos primero y luego recién la matriz cartilaginosa que va a dar origen a los huesos. Entonces, ¿por qué romo arriba? Porque por ahí no estaba pasando nada y por debajo ya estaban colocados los nervios y el hueso le tuvo que hacer el espacio. ¿Ok? Entonces, eso. Nunca se olviden, chicos, cuando quieran entender algo de un hueso, o sea, ¿por qué está esto aquí? La respuesta esencialmente es porque ya había algo que ocupaba ese lugar antes de que se forme el hueso. O sea, el hueso se tuvo que acomodar a lo que quedaba. ¿Ya? Es como cuando uno llega a una cena buffet tarde y todos ya se han comido lo rico, ya ni modo te comes lo que queda. O no comes, sí, punto. ¿Ya? Por eso cuando vaya a un buffet, primero salten a la mesa de mariscos. Es lo primero que se acaba. ¿Ya? A menos que no les gusten los mariscos, obviamente. ¿Ya? Entonces, esta es la costilla estándar, la costilla tipo. Pero tenemos costillas especiales. La primera costilla. ¿Ya? La primera costilla es la más pequeña de todas. Bueno, no es mentira, no es la más pequeña de todas. Pero es una de las más pequeñas. Está aquí. O sea, ahí. Todo esto de aquí ya son costillas. Y aquí la primera es un arquito de esta manera. Ahí. ¿Ya? Súper chiquitito. Y todavía tengo que pegarla a la columna vertebral. Pero no se olviden, todavía falta aquí su cartílago costal. A diferencia de las otras costillas, el cuerpo no es aplanado de lateral a medial, sino de arriba hacia abajo. La carilla de articulación no son 2 semicarillas, es una única carilla costal. ¿Listo? El tubérculo articular es único y casi no se nota el tubérculo no articular que debería estar por acá. Y luego tenemos las 2 caras de la costilla, la superior y la inferior. En la inferior, que es esta de aquí, ¿no? Sí. Esta de aquí no está pasando nada, o sea, no pasa nada, no hay canal, no hay surco, no hay nada. Pero la cara superior está marcada por estructuras que son, en este caso, muy poco notorias. Por ahí debe haber otra en la que se note más. Pero aquí, en esta región, notan un espacio ancho por el cambio de color, aquí y aquí. A ver, vamos a colocar eso más acá para que se note, para que lo agarren mejor. Una decoloración más ancha de aquí a acá, ¿ya? Aquí hay un espacio triangular. Este espacio está marcado por una tuberosidad que se llamará tubérculo del primer escaleno y pasa por delante la vena subclavia y la arteria subclavia por detrás. Entonces tenemos 2 surcos vasculares, el de la arteria y el de la vena subclavia, rodeando el tubérculo de Lisfranc o tubérculo del primer escaleno. Y por detrás de este surco tenemos esta marca de aquí que limita un triángulo donde se agarrará el primer diente del músculo serrato. ¿Listo? Eso es todo lo que tiene, y no es poco, lo que tiene la costilla. Es decir, uno dice, ay, está la costillita y para de contar. Pero no, había tenido bastante más cosas, ¿verdad? Entonces, surco para la vena, surco para la arteria subclavia, tubérculo de Lisfranc o interescalénico, del primer escaleno, perdón, y aquí el triángulo para el serrato. Y por detrás del serrato se supone que hay una rugosidad para el segundo escaleno. Bien. Primera. Quinta. Segunda. ¿Qué tiene de diferente la segunda con respecto a la primera? Para empezar, que no es aplanada de arriba hacia abajo. Pero miren que tampoco es vertical como esta otra. Esta es una costilla oblicua. Obviamente, imaginen, nuestra caja del tórax no es un cuadrado así.
Entonces, la primera, sí o sí, es la tapita del tonel que tenemos en el tórax. La segunda es la curva del tonel y de ahí más las demás son las paredes del tonel. Entonces, esta segunda costilla está inclinada de tal manera que tiene una cara superolateral y una cara inferomedial. ¿Listo? Y en esta segunda costilla ya tenemos todo aquí en la parte posterior. Tenemos ángulo posterior, tenemos ángulo anterior y tenemos las caras. Ahora, la cara lateral, superolateral, va a prestar inserción a la segunda digitación del escaleno que tendría que estar, del escaleno del cerrato, que debería estar más o menos por acá. Y aquí atrás está la impresión para el escaleno posterior. El borde inferior es solamente más delgado que el borde superior y muy pocas veces se ve un canal marcado aquí, que ya correspondería al canal subcostal, que es lo que vemos en cada costilla. A veces se ve, a veces no. En realidad no les diría muy pocas veces, pero no es muy común que se vea el canal subcostal. ¿Listo? Y bueno, también tenemos ángulo posterior y ángulo anterior, que es algo que no les mencioné, pero no teníamos en la primera costilla. No tenemos los ángulos anterior y posterior. A partir de la segunda ya existe. ¿Listo? Y ya está. Entonces, esas son las dos primeras costillas. Vámonos a las 2 o 3 últimas costillas. Y en realidad esta viene de este lado. Como ustedes saben, las últimas costillas no se encuentran, no se agarran del esternón de ninguna manera. Por eso les llaman flotantes, quedan ahí colgando. La costilla número 11, que es esta de aquí, tanto 11 como 12, la 11 y la 12, miren, ya no tienen dos carillas costales, es una única carilla costal. La costilla 12 ya no tiene ni tubérculo, o sea, la 12 no tiene nada, solo tiene una carilla de articulación y se acabó el asunto. No hay surcos, no hay curvas, no hay nada. En cambio, aquí en la 11 tenemos una única carilla costal, tenemos un tubérculo no articular y nada más. ¿Listo? En la costilla 10 tenemos una carilla articular vertebral, puede ser doble, como les he mencionado, dependiendo de esto. Tenemos un tubérculo articular y uno no articular, pero ya no tenemos el ángulo anterior. Tenemos ángulo posterior, pero no hay ángulo anterior. ¿Listo? Y bueno, esa es la característica de las últimas tres. La 10, que tiene casi todo, menos el ángulo anterior y una única carilla. La 11, que tiene una única carilla y solamente el tubérculo no articular, ya no tiene ninguno de los dos ángulos. Y la costilla número 12 solo tiene carilla articular. No hay tubérculos, no hay ángulos, no hay nada. Por ende, tampoco hay extremo anterior. Como no hay extremo anterior, la costilla se cierra y ahí termina. O sea, no tenemos la excavación para el cartílago costal. ¿Bien? Bien. Ahora, las costillas se le van a pegar al esternón. Más o menos esto aquí. Parece una especie de 100 pies este esternón. ¿Ya? El esternón es ese hueso que tenemos acá, justo en el centro del pecho. ¿Ya? El esternón va a estar formado por 3 porciones. La de arriba, que es el manubrio, es la parte principal aquí, donde se agarran las primeras costillas, donde se agarra la clavícula, donde calculamos de qué lado está el corazón, un montón de cosas. La segunda porción hasta aquí es el cuerpo. Esto es un cuerpo del esternón. Y la última porción es esto de aquí, que se llama apéndice sifoides. Empieza con X. Tendría que decir xifoides. Pero el apéndice sifoides. ¿Vale? El esternón en conjunto, miren, si en serio parece una espadita. Le ponemos ahí y esta es una espada. Una daga. Aquí alguien imprimió un esternón. ¿Dónde está el esternón? Más o menos. ¿Ya? Oye, qué cochino que quedó este esternón. El problema es cuando se los prestas a alguien y no te lo lava. Pero bueno, un poquito más grande de que lo impriman al menos con cosas. Bueno, bien, en fin. El asunto es que en conjunto tenemos el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Esto es, se llama el guardamanos de la espada. ¿Saben qué es un guardamanos? Agarras tu espada, el palito que viene aquí, evita que cuando le atravieses la espada a alguien se te entre la mano también. No, mentira, la verdad es que cuando viene otra persona y te va a dar un espadazo, resbala y si no hay el guardamanos te corta la mano. Por eso se llama guardamanos, ¿ok? Entonces, en realidad el manubrio es el guardamanos, no es el mango. ¿Ya? Esto es la hoja de la daga o de la espada y el apéndice sifoides viene a ser la punta.
¿Por qué? Porque usualmente termina en punta, como este de aquí, ¿ya? No está raro, no es anormal que termine así, pero usualmente termina en punta. Ahora bien, vamos. El manubrio le identificamos dos caras, en todo el esternón hay dos caras, anterior y posterior. Pero el manubrio, además de las dos caras, tiene 4 bordes. Un borde inferior, uno superior, laterales. El borde superior está dividido en 3 escotaduras. Esta y esta. La escotadura central se llama horquilla. La horquilla del esternón es esto de acá. Este espacio que hay aquí, eso que nos tocamos acá. Ahí, ¿ya? Ahí hace la traqueotomía, ¿no? No, más arriba. Acá, digamos. Pero acaso no hemos visto la laringe. Sí. Entonces un poco más arriba. Bastante más arriba. ¿Ya? Ajá, ahí. O sea, no olviden que la traqueotomía es todo esto de aquí, que es la laringe, agarran la manzanita, bajan, aquí está el primer espacio, que es el espacio externo cricotiroideo, y ahí es donde hacen la perforación, porque si hacen en el siguiente espacio, aquí pueden dañar a la glándula tiroides que está por debajo. Es más fácil solucionar un cartílago dañado que una glándula dañada. ¿Ya? En fin, volviendo al tema. ¿En qué estaba? Voy a acomodar. Volviendo al tema. Como ven arriba tenemos 3 escotaduras. La del medio es lo que llamamos horquilla y las 2 escotaduras de los lados son las escotaduras claviculares. Ahí se apoya la clavícula. Bien, aquí y acá. Ahora, a los lados tenemos 2 escotaduras. En realidad son 3 escotaduras. Esta de aquí arriba es la escotadura para la primera costilla. Esta siguiente escotadura es el primer espacio intercostal entre la primera y la segunda costilla que está aquí abajo. Y la última escotadura es esta de aquí, que no es una escotadura completa, es una semi-escotadura para la segunda costilla. Esa segunda costilla se va a completar con la escotadura que viene aquí en el cuerpo del esternón. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos a ambos lados. Ahora, borde inferior tiene la carilla articular para unirse al resto del manubrio y también obviamente parcialmente la escotadura para la segunda costilla. La cara anterior, miren, está marcada por estas crestas que van a servir para la inserción. La de aquí abajo para inserción del pectoral mayor y la de aquí arriba para inserción de la porción external del esternocleidomastoideo, Eso por delante. Por detrás tenemos también en la cara posterior crestas óseas acá para la inserción de los músculos ioideos, esternoioideo y el esternocleidoioideo. El esternoioideo viene a insertarse aquí, el cleidoioideo aquí y el esternoioideo acá. ¿No ven? ¿Estamos? Bien. Músculos infraioideos, esternoioideo y esternocleidoioideo. Ya. Volviendo al tema. Ya está. Eso es el manubrio o el mano. Ahora, la lámina del esternón es todo esto de aquí. Desde aquí hasta acá. Tenemos cara anterior, cara posterior y en la cara anterior tenemos la inserción del pectoral mayor principalmente. La cara posterior, hemos visto hace un instante en la teórica, servía para la inserción del músculo triangular del esternón o transverso torácico. Ahora, lo que nos interesa del cuerpo son las caras laterales, los bordes laterales, perdón, en los cuales vamos a tener inserto primero la segunda costilla, luego el segundo espacio intercostal, tercera costilla, tercer espacio intercostal, cuarta costilla, cuarta costilla y aquí más chiquitito, cuarto espacio intercostal, quinta costilla, estamos hablando de los cartílagos costales, ¿ya? Quinto cartílago entonces, quinto espacio, ya me perdí. A ver, segundo, tercero, cuarto, aquí está el quinto. Ese es el sexto cartílago costal y aquí está el sexto espacio y aquí casi perdido y compartido con el apéndice sifoides, el séptimo espacio, la séptima escotadura costal donde entra el cartílago. ¿Ya? Solo hay 7 espacios desde el manubrio hasta el apéndice sifoides, porque solo las 7 primeras costillas se agarran directamente del esternón. 8, 9 y 10 se agarran de la costilla que está por arriba. La 8 lleva su cartílago a la 7, la 9 lleva su cartílago a la 8 y la 10 lleva su cartílago a la 9. A veces ni siquiera, a veces el cartílago se desprende, el de la 10. ¿Ya? Y luego ya hemos visto 11 y 12 son flotantes.
¿Listo? Entonces eso tenemos aquí. Y lo divertido es que en el momento del examen yo les voy a poner un alfiler acá y ustedes me tienen que contar 1, no, 2, 3, 4, 5. Ok, quinto espacio intercostal. ¿Ya? O soy más malo y se los coloco acá y no van a saber si es el espacio costal o es el intercostal. Eso va a ser divertidísimo para mí. Y por último, el apéndice sifoides, que es este segmento de aquí. El apéndice sifoides normalmente es cartilaginoso, solo en los viejos se osifica así. Y como es cartilaginoso, se mueve con la respiración. Metemos aire hondo, aquí está agarrado el músculo recto abdominal, empuja el apéndice sifoides hacia adentro. Botamos aire, se relaja el músculo, el apéndice sifoides va hacia afuera. Entonces podemos bailar moviendo el apéndice sifoides si quieren. Claro que quede algo así. Pero bueno, ¿ya? El asunto es que este apéndice sifoides suele terminar en una punta, pero no es raro encontrar apéndices bífidos como este de aquí. Incluso les diré, no es raro encontrar abiertos de esta manera o una punta con un hueco en el centro. Es súper común tener un montón de variaciones en el apéndice sifoide, ¿ya? Ahora, el esternón, y esto me lleva a una anécdota, que el otro día lo he visto en un programa de televisión y dije, no puedo creerlo. ¿Será que en serio estos profesionales de este programa no se han dado cuenta de ese detalle? Resulta que todo puede presentar variaciones anatómicas. Y una variación anatómica que se da normalmente en la gente de ascendencia negra, es decir, si sacuden su árbol genealógico y le cae un negro, lo más probable es que, dependiendo de la antigüedad de ese pariente negro, es decir, si tu abuelo o hasta bisabuelo era de color negro, es muy probable que el centro del esternón tenga un agujero, justo en el centro, ¿ya? Los que tienen ascendencia mongoloide, vamos a decir, chinos, japoneses, orientales y demás, tienen esta característica doble. Ahora, resulta que América aparentemente ha sido colonizada primero por los mongoles que atravesaron el estrecho y desde ahí llegaron acá. Por eso van a ver, sobre todo nuestra gente de Occidente, por así, collita, 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 le dicen, y tienen los ojos achinaditos, ¿ya? Porque son de esa ascendencia, ¿ya? Le dicen al campesino de Monte Adentro, el chino, no es chino, ¿ya? Pero resulta que tenemos esa herencia. Y cualquiera que tenga algún familiar que venga de Cochabamba para ese lado, va a tener en alguna medida, o alguno de sus hijos les puede salir así medio chinito, y pueden tener este apéndice sifoides separado. Normalmente los que tienen el apéndice sifoides completamente triangular son europeos, o de ascendencia europea. ¿Listo? Ahora, ¿por qué les hablo de esas variaciones? Porque en la radiografía se ve, y no ha faltado el caso, porque ha pasado, en el que llega el paciente a emergencias con una disnea feroz, no puede respirar, lo llevan, le sacan la radiografía y en el centro ven un agujero. Y dicen, le han dado un balazo y por eso no puede respirar. No es un balazo, es una presentación relativamente normal que tenemos en el esternón, cualquiera que tenga. Y noten que, si tienen familiares en el Brasil, pueden tener un negro, como si nada en su familia, ¿ya? Si tienen cualquier familiar que viva en Cochabamba o de Cochabamba para el lado de La Paz, pueden tener el apéndice sifoides bigeminal. Sí o sí, ¿ok? Porque estos caracteres físicos se mantienen mucho tiempo en la familia, ¿ya? Incluso pueden ocultarse durante generaciones y ¡pum!, saltar, ¿ya? Así que eso es lo que tenemos acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? No presentaría ningún problema. ¿No? Primero, ella, ¿qué? Dale tú. Los ojos. Genética mendeliana esencialmente, ¿ya? En realidad todos los que estamos en América tenemos algún familiar japonés o chino. Ay, ¿han visto lo que las inteligencias artificiales ahora están cruzando cromosomas y resulta que te saltan familiares? Oye, tu familiar es fulano de allá. Sí, eso es lo que está ocurriendo. Resulta que todos en América tenemos algún familiar que provenga de China, de Japón, Vietnam o de esa zona, donde son mongolitos. ¿Okay? Esa es la raza mongólica, ¿okay? No es mongolita, ¿ya? Espérame. Ya, sí.
porque todo ese conjunto cruzó el espacio que hay entre Norteamérica y Rusia, Alaska. Pero lo que dijo de Cochabamba. Claro, espera un ratito. Entonces, toda esa gente ha bajado y ha ido poblando el borde pacífico, el borde occidental de América, porque se mantenían cerca del mar para conseguir comida y demás. Entonces, incluso en Estados Unidos, vas a ver que todos los que están de este lado, hasta latinos parecen, ¿ya? Entonces llegan, cruzan Panamá, llegan a Bolivia, llegan hasta la Patagonia y en todo eso se establecen. Ahora, la Patagonia era muy árida, estaba fría, entonces migran más hacia atrás, retroceden y se quedan en lo que luego fundaron el Tahuantinsuyo, el todo lo que les han enseñado, ¿ok? Ahora, esa región abarcó todo lo que es en Bolivia, la colita de Pando, todo La Paz, Oruro, todo Potosí y la colita de este lado de Tarija, casi la mitad de Sucre y prácticamente la mitad occidental de Cochabamba, donde está en sí la ciudad de Cochabamba, ¿ya? Mientras tanto, el otro lado, el oriente, los orientales, tenía las razas ayoreas y las razas guaraníes, que se supone que son originarias, pero esencialmente han debido tener algún grupo migrante hacia ese lado, ¿ya? Y creo que son australianos. sí, tienen otro tipo de ascendencia. Entonces, de ahí que Bolivia tenga tanta diversidad en cuanto a razas como tal. Y de Yapa, más interesante se pone el asunto, ¿ya? Sobre todo en La Paz. Vienen los negros desde el Brasil, los traían, o sea, ya toda la colonia, dijeron, uy, vamos a poblar, tenemos colonias, vamos a juntar gente. Y los portugueses se van primero al África a comprar esclavos. Se cargan con sus esclavos y se vienen porque la intención era colonizar con esclavos. Y entran por el lado del Brasil, entran por la puntita que tiene Brasil, ¿ya? Y migran ahí, los esclavos crecen, se reproducen, mueren muy a menudo, ¿no? Pero el asunto es que ahí están los esclavos. Pero la esclavitud portuguesa era mucho más agresiva que la esclavitud, y más salvaje que la esclavitud americana, que la esclavitud británica, digamos, porque ellos también llevaron esclavos hacia Norteamérica. Entonces estos esclavos, o es que los esclavos eran más avivaditos, una de dos, ¿ya? Decidieron rebelarse y empezaron a organizarse en grupitos pequeños, hicieron rebelión, mataron a sus jefes y demás, y muchos de esos esclavos escaparon. Entonces, llegamos de este lado, por aquí están llegando ellos, hay que escapar hacia este lado, y migraron hacia Bolivia, a lo que ahora es Bolivia, pero migraron por arriba, por el río Amazonas, por el Orinoco, ¿ya? Llegan por el Orinoco, entran a Pando y ahí ven todavía esclavitud, pero no esclavitud de los portugueses, sino esclavitud española. Y siguen escapando hacia el occidente. Escapan a través de las montañas y luego se meten en un hueco entre las montañas y como nadie entraba a ese hueco y ellos eran los únicos que tenían la capacidad física y pulmonar para meterse ahí se quedaron. En un valle que estaba en medio de las montañas de los Andes, en un lugar que ahora se llama Chicaloma. Es una región de los Yungas en La Paz, donde se concentraron todos los negros que escaparon desde ese lado. Eventualmente los negros empezaron a migrar y se mezclaron con la gente del lugar, se diluyeron los caracteres africanos como tal, y ahí surgió la etnia afroboliviana. ¿Ok? Y esos, cualquiera, por eso le digo, cualquiera que tenga por ese lado algún familiar, normalmente la gente que se llama Pinel, Pinedo, Pinaya, que tienen esos apellidos, tienen algo de negro. No sé por qué, no sé si todos los negros se llamaban Pino o algo así, pero todos los Pinel, Pinedo, Pinaya tienen algún ascendiente negro en su familia. Y eso tiene la posibilidad de tener ese agujero acá. ¿Por qué debería dictarnos antropología? Supongo que sí, me gustaría, pero no, me gusta más anatomía. Bien, dime. ¿Qué costillas se rompen con más facilidad? ¿Perdón qué? ¿Qué costillas se rompen con más facilidad? Todas. En realidad, las que se rompen más fácilmente son las que tienen cartílagos costales más pequeños, que van a ser de la costilla 5